Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Empezamos con la primera, ¿no es cierto? Tenemos aquí un ejemplo, ¿no es cierto? Pero antes vamos a hablar de la definición. Si el texto dice definición, entenderíamos como dice el diccionario. Pero en este caso entenderíamos como que ya definamos, si entendimos la resta, ¿no? Los estudiantes ya copiaron el concepto de la resta. ¿Qué era la resta? ¿Qué es? Se dijo que es una operación matemática. ¿Cómo es? Se dijo que consiste en quitar un número a otro número, o sustraer un número a otro número. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para encontrar la diferencia, ¿no es cierto? Actividad número 1. Aplico las fórmulas de sustracción para realizar las siguientes operaciones. Aquí he puesto un ejemplo de una resta cualquiera. No se olviden, aquí van unidades, decenas y luego hacemos centenas. Es una resta, ¿no es cierto? O una sustracción. 3 quito 2, 3 deditos. Quito 2 deditos, queda un dedito, ¿no es cierto? 8 deditos, quito 4 deditos, pongan 8 deditos, niños, y quiten 4, quedan 4. Muy bien. Y la última, 4 deditos, quiten 1, 4 quiten 1, queda 3. Decimos 483 menos 142 es igual a 341. Esto es una resta, ¿no es cierto? No nos olvidemos a los elementos que conforman una resta, ¿no es cierto? El primer número de 3 cifras se llama minuendo. El segundo número de 3 cifras se llama sustraendo y a la respuesta se le llama diferencia. En cambio, en la actividad número 1 está jugando en que en alguna no le da la diferencia, ¿no es cierto? Entonces tiene que encontrar la diferencia. En otras no le da el minuendo, tiene que encontrar el minuendo. En otra no le da el sustraendo, tiene que descubrir el sustraendo. Para realizar las actividades 2, 3 y 4, voy a hacer un ejemplo para que tengan muy claro los estudiantes y los padres, ¿no? Para la comprensión de los niños sería bueno restar o sumar limones, ¿no es cierto? O restar y sumar con naranjitas o con caramelitos, ¿no es cierto? Pero nosotros los profesores no tenemos de pronto a la mano porque se pueden podrir. Tenemos lo que se llama bloques de base 10. Esto se mandó a comprar con la señora presidenta, ¿no es cierto? Entonces va a ser la explicación de cómo tiene que el niño hacer mentalmente sin ocupar limones, sin ocupar naranjas, sino con algo más fácil que se llaman bloques de base 10. Y su explicación es la siguiente. Bueno, miramos este cubito pequeño y esto equivale a un limón, a una naranja, a un caramelo, a un chicle, lo que usted desee, ¿no? Ya que no podemos andar llevando esto, vamos a hacer mentalmente con bloques de base 10. Este equivale a una unidad, o sea, a un limón, ¿no es cierto? A un limón, a un caramelo, a una naranja, etcétera, etcétera, ¿no? Este son las decenas. Cuéntele, por favor. ¿Cuántos limones estarían ahí? 10, ¿no es cierto? Equivaldría a 10. Y la tercera figurita es esta, ¿no es cierto? Cuéntele usted mismo cuántos tiene acá, que equivaldrían a 100 limones, ¿no es cierto? O lo que usted desee. Entonces, los niños en primero de básica, con la profesora Mayrita, aprendieron solo sumas y restas con unidades. Estas son unidades, representan las unidades, y son hasta el 9. 1, contemos 2, 3, 4, 5, 6, que me cayó. 6, 7, 8 y 9. Hasta el número 9 son las unidades y trabajaron eso con en primero de básica, ¿no es cierto? Es decir, las unidades trabajaron en primero, ¿no es cierto? Bueno, en cambio, en segundo de básica aprendieron 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta el 90 nomás, ¿no? Entonces, una casita más, decenas. Hasta acá aprendieron en segundo. En cambio, en tercero, que están conmigo, estamos aprendiendo ya las centenas. Es decir, sumas y restas con centenas.
Vamos a contar, ¿no? Las centenas son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, hasta el 900 son las centenas. Es decir, conmigo estaríamos aquí en las centenas. Bueno, entonces, en primero, los niños podían sumar, ¿no es cierto?, restar con unidades. Tengo 2 unidades, aumento una unidad, es en 3. Por restar también, tengo 2 unidades, quito una unidad, queda 1, ¿no es cierto? Fácil, ¿no es cierto? Después, en segundo, aprendieron a sumar y restar con las decenas. Es decir, tengo 2 decenas y aumento una decena. ¿Cuántos se hacen? 3 decenas. Es decir, tengo 20, aumento 10, se hace 30. O si no, pongamos, tengo 30 y le quito 10, quedan 20. Sumas y restas son fáciles, ¿no es cierto?, con estos materiales. Conmigo están aprendiendo las centenas. Es decir, tengo 2 centenas, aumento una centena, se hacen 3 centenas. También podemos decir, tengo 200 y aumento 100, se hace 300. O podemos en una resta, tengo 300 y quito 100, queda 200. Bueno, entonces, en el texto, en la actividad 2 y en la actividad 3, se está sumando o restando, en este caso se resta, con decenas. Pero hagamos un ejemplo. Aquí estarían 30. 30, quito 10, ¿cuánto me queda? 20. Es decir, 30 menos 10 es igual a 20. Está facilito, ¿no es cierto? 30 están aquí, ¿no es cierto? 30 y le quito 10, me quedan 20. A los que tienen, cuando terminan en ceros, se les conoce como decena pura, porque está purito, ¿no? Como terminan en cero, ¿no es cierto? Pero en los ejercicios del texto, ¿no es cierto?, la primera dice 48 menos 18. 48 menos 18. Entonces no están puras, o sea, con ceros, ¿no es cierto? Con ceros es fácil, las decenas puras. No están puras porque tenemos 40 y 8 unidades, aquí tenemos 10 y 8 unidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos mentalmente? Y pensemos, no en limones, no en naranjas, pensemos en bloques de base 10 porque es más fácil y más cómodo, ¿no es cierto? Bueno, lo que tenemos que hacer como estrategia es por lo menos un número convertirlo a decena pura, o sea, terminado en cero. Este 18 vamos a convertirlo a decena pura. ¿Está cerca del 10 o cerca del 20? 18 está cerca del 20. Entonces transformamos al 18 en 20 mentalmente. Eso quiere decir, ¿cuánto le sumé al 18 para mentalmente hacerle 20? Le sumamos más 2. Entonces digamos, 20, vamos a restarle al 40, ¿no es cierto? No al 8, porque el 8 es unidad. 20 le resta al 40, ahí está fácil, ya son decenas puras, ¿no? Con ceros, ¿no es cierto? 40 le quito 20, quedarían 20. La unidad está aquí, 8 sería más 8, sería 28. La respuesta daría 28, mentalmente, ¿no? Pero no se olviden que mentalmente aquí aumentamos 2, entonces a la respuesta aumentamos 2, 28 más 2 sería 30. Así dice que haga mentalmente en el texto, ¿no? Hagamos la siguiente. La primera, 54 menos 29. 54 menos 29, ¿no es cierto? Este numerito vamos a convertirlo a decena pura, es decir, terminados en ceros, ¿no es cierto? Porque ahí es fácil. El 29 cerca de ¿cuál estará? ¿Del 20 o del 30? Del 30, entonces convirtámosle a 30. ¿Cuánto está sumando para que se haga 30? Está sumando el más 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces hagamos cuenta mentalmente que es 30 y no 29, ¿no? 30 le vamos a restarle al 50, o sea, este es 50, ¿no es cierto? 50 menos 30, 20. La unidad de acá, 4, sería entonces 24. No se olvide que 30 le resta el 50, el 4 es una unidad. Unidades se restan entre unidades. Decenas se restan entre decenas. Centenas se restan entre centenas, no se olviden, ¿no? Unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas.
Entonces 50 menos 30, 20. Más 4 de aquí sería 24. La respuesta sería 24, como habíamos dicho. Aquí habíamos sumado más 1, entonces en la respuesta también sumamos más 1. 24 más 1 sería 25. Y bueno, para hacer la actividad 4, dice que restemos 190. Entonces estaríamos trabajando ya con numeritos de 3 cifras, o sea, las centenas. Y tenemos la primera operación, 438 menos 190. 438 menos 190. Entonces habíamos dicho que restar con centenas, o sea, con ceritos es fácil, ¿no es cierto? Con centenas puras. Pero aquí no están centenas puras. Entonces el 190 le vamos a convertir a centena pura. ¿Cerca de cuál está? ¿Cerca del 100 o cerca del 200? El 190 estaría cerca del 200, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿cuánto estamos sumando para que se haga 200? Mentalmente súmele más 10, entonces digamos 200, voy a restarle al 400, no se olvide que centena con centena, ya que hicimos 200, ¿no? 400, le quito 200, le daría 200 mentalmente, 200, y esto como no hicimos nada sería 238. La respuesta sería 238, pero no nos olvidemos que aquí habíamos sumado hasta mientras 10. En la respuesta también vamos a sumar 10, entonces 238, sumémosle 10 a este, porque 10 es decena y se suman o restan entre ellas, ¿no? Entonces aumentamos 10, sería 248. Esa sería la manera mental de hacer, ¿no? Bueno, he realizado un ejemplo de cada actividad, ¿no es cierto? Para que usted pueda realizar las demás, ¿no? Bueno, pasamos a la captura de pantalla número 2. Tenemos sustracciones, ¿no? Tanto la actividad 1, 2, 3 y 4 son sustracciones. Para realizar esta captura de pantalla, vaya a los videos en la que están sumas y restas. Vaya a esos videos para que usted haga un recorte y realice toda esta actividad, ¿no? Eso es todo, chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.